Buenas. En el año de 1900, cuando comenzaba el siglo XX, 1 de cada 4 habitantes del planeta Tierra era súbdito de la reina Victoria, es decir, pertenecía al Imperio Británico. Llegó a ser el imperio más formidable que haya existido en el siglo XIX, y el imperio más grande del siglo XX es el de sus hijos, los norteamericanos. Cuando pensamos en Inglaterra, pensamos en un montón de cosas. Pensamos en Enrique VIII y en las 6 esposas y en Ricardo Corazón de León, y pensamos en el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, y pensamos en Winston Churchill y su sangre y sudor y lágrimas, y pensamos en la reina Isabel I, Elizabeth, y pensamos en la reina Victoria, y pensamos en los Beatles y en los Rolling Stones y en James Bond y en los Vengadores y en las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Pensamos en una gran cantidad de imágenes que se nos vienen a la cabeza cuando decimos Inglaterra. ¿Cómo fue que llegaron a convertirse en un poder tan grande? ¿De qué manera estas islas remotas y frías que quedan en unos acantilados riscosos y terribles en el norte de Europa llegaron a convertirse en la principal potencia del mundo, en el Imperio Británico? Eso es lo que vamos a empezar a ver desde hoy. Vamos a comenzar con la historia de Inglaterra y nos vamos a ir hasta las épocas más recientes, hasta Tony Blair, hasta las mediaciones. Vamos a pasar por la era Thatcher, vamos a pasar por todas las épocas de Inglaterra, por Shakespeare, por la grandeza de William Shakespeare, por la genialidad de Virginia Woolf. Vamos a pasar por sus grandes escritores, por las escabrosas novelas de Cumbres Borrascosas. Vamos a pasar por toda la era de una de las civilizaciones más influyentes y más importantes que hay todavía en la era moderna. Vamos a contar todas estas historias desde Albión hasta Tony Blair, hasta los momentos mismos en que Inglaterra se encuentra en esta época, hasta los tiempos de la comunidad, sus relaciones con Europa, sus 2 guerras mundiales, sus himnos, sus héroes, su princesa Lady Di, toda la gente que ha conformado el pueblo inglés. Pero, ¿de dónde arrancamos? Arrancamos desde tiempos muy remotos. Empezamos entre las formaciones históricas y las formaciones legendarias, porque estos pueblos están habitados paralelamente por los hombres y por las criaturas del bosque, y por los duendes y por las hadas, y todos esos han habitado Inglaterra desde tiempos inmemoriales. Se dice que Inglaterra formó en una época muy remota parte del continente europeo. Se dice que estaba unida al continente en tiempos de los más profundas épocas glaciares. Después de la glaciación, después de que los hielos retrocedieron, esa parte quedó separada del continente europeo por 32 kilómetros, que es el punto más estrecho, el paso de Calais. Desde ahí, cuando los mares retrocedieron después de las grandes glaciaciones, Inglaterra quedó separada de lo que sería el resto de Europa, y eso va a determinar una parte importantísima de su destino. Es una isla. Lo que hoy llamamos el Reino Unido o la Gran Bretaña son islas compuestas por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Esas son las que componen la Gran Bretaña o el Reino Unido. Esas islas tienen todas las vicisitudes, las avatares, tienen todas las invasiones, tienen todas las historias, los heroísmos, las resistencias, las mezquindades. Eso es una de las historias que tiene más pasiones desatadas, toda la cantidad de cosas que pasaron en la Torre de Londres, toda la cantidad de sangre por la sucesión al trono, la avaricia y la mezquindad y la visión de seres como Ricardo III, la genialidad de Shakespeare, que logró entender todo lo que significaba el alma humana y la historia inglesa. Todo esto vamos a empezar por verlo desde el momento en que los mares retroceden. Cuando los mares retroceden,
La isla queda separada del continente, queda con un territorio. Las Islas Británicas tienen 320.000 kilómetros cuadrados, más o menos la distancia del estado de Nuevo México en los Estados Unidos. Entonces, esas islas, con esa superficie, empiezan su historia. Se habla de unos pueblos muy antiguos, de unos pueblos que venían de la edad de bronce, los pueblos del bronce. Esos pueblos del bronce entraron en contacto con los fenicios y esos pueblos del bronce tenían unas lanzas de bronce grandísimas que eran superiores a los pueblos de la edad de piedra. Por eso fue que se lograron imponer. Entonces esos pueblos, un pueblo que llamamos el pueblo vasocuneiforme, porque porque dejaron una cantidad de residuos de vasos, que es lo que se encontró en las excavaciones. Esos pueblos llegaron en tiempos muy remotos, se calcula que fue alrededor del año 2000 antes de Cristo, llegaron a las islas de lo que hoy es la Gran Bretaña. Este pueblo entró en contacto, llegaron y la invadieron y se asentaron, y entraron en contacto con los fenicios, porque los fenicios producían estaño y traían el cobre, que el cobre venía de Chipre, y el estaño y el cobre la aleación que produce el bronce. Entonces se cree que entraron en contacto con los fenicios. Los fenicios venían pues desde lo que hoy es Líbano, se cruzaron todo el Mediterráneo, por el paso del Gibraltar, atravesaron España, dejaron el puerto de Cádiz y siguieron hasta el norte, hasta las Islas Británicas. Cuando los fenicios decayeron y cuando ya sus civilizaciones comerciales y navegantes pasaron al olvido, en ese momento el secreto de estos pueblos de bronce quedó sumergido en el tiempo. Con la ida de los fenicios ya nadie volvió a saber que estas islas que quedan tan arriba y que eran tan frías existían. Solo hasta cuando llegó después el Imperio Romano es que el resto del mundo va a conocer la existencia. Después de los pueblos del bronce va a llegar un pueblo que es el pueblo fundamental, digamos uno de los pueblos más importantes de estas islas, porque va a determinar su cultura de una manera definitiva. Ese pueblo tan antiguo son los pueblos celtas. Entonces los pueblos celtas arrancan de la Europa central, de la Hellstatt, y empiezan a moverse por la Galia, Gail. El pueblo celta lo conocemos por la palabra griega keltoi, que significa héroe, que significa valiente. Eran tenacísimos. Entonces estos celtas gigantescos arrancan a caminar por Europa. Y van caminando por la Galia y van subiendo hasta llegar a Inglaterra, a Escocia, a Gales y a Irlanda. Y allá se van a asentar. Entonces después vamos a ver cómo todos los pueblos celtas que quedan en el continente se van a mezclar con los europeos, se van a mezclar con los romanos, con los germanos, con un montón de combo, y los que van a quedar puros e intactos son los de arriba, los escoceses y los irlandeses. Entonces, por eso es que se habla tanto de los celtas y se habla de Inglaterra, porque allá fue donde la cultura se preservó de manera mucho más integral. En el resto de Europa se mezcló con muchos otros pueblos y ya lo que es específicamente celta se perdió. Entonces, con estos pueblos vienen unos seres que son importantísimos. Los seres que son importantísimos, ellos llegaron primero con los fenicios y con los hombres de la era del bronce. Se calcula que son los primeros habitantes de Inglaterra y hay que tener muy en cuenta a estos seres porque son importantísimos. Se llaman los Pixies. Es una raza de seres que habitan los condados más occidentales de Inglaterra, sobre todo en la que es la parte de Cornwalls. Entonces ahí se desconoce el origen, pero se les habla desde la época de los tiempos del bronce y se habla ya mucho de ellos en la época de los celtas. Algunos creen que llegaron a Cornwalls con los fenicios y que se propagaron hacia el este por los lados de Devon y de Somerset. Entonces, y que estuvieron ahí hasta cuando estos personajes son los duendes. Ellos generalmente no son más grandes que el tamaño de una mano humana. Pueden aumentar o disminuir su estatura a voluntad. Tienen el pelo rojo, la nariz respingona y una sonrisa así como maliciosa. Los ojos son verdes y viscos. Por eso cuando una persona tiene esas características se le dice que es un duende. Ellos tienen un traje verde ajustadísimo, brillante,
que es el que les permite mimetizarse, camuflarse con los prados. Y los campesinos tienen buenas relaciones con ellos, con los de su condado, entonces les dejan agua por la noche, cubos de agua por la noche para que las madres de los pixies laven a sus hijos, les dejan leche en la mesa de la cocina para que beban y mantienen limpiecita la chimenea para que puedan danzar de noche. Entonces, estos personajes que son antiquísimos habitan Inglaterra. Hay que contar paralelamente las historias de las invasiones y las historias del mundo de los duendes y de las hadas, porque están entrelazadas, viven en diferentes paralelos, pero están entrelazadas en la historia de Inglaterra. Entonces ya después, cuando lleguen las hadas que vendrán de Italia con los romanos, en el momento en que lleguen las hadas, al principio las van a recibir bien los duendes, pero después van a entrar en guerra con ellos y van a tener que separarse de 4 condados donde van a especificar qué tierra es de los duendes y qué tierra es de las hadas. Eso sucederá mucho después, cuando lleguen los romanos. En el principio están los pixies, los duendes. De estos pixies hay una criatura entre los espíritus del bosque, estas son tierras de bosque, tierras mágicas. Hay un espíritu rural de los condados del sur de Inglaterra, que tiene un aspecto parecido al de los pixies y que vive de manera similar y también usa ropa ajustada verde y está de color verde, pero a diferencia de los pixies, este es amistoso con las hadas, este no se la montó a las hadas. Tiene una flauta de madera de sauce y lo acompañan las danzas a la luz de la luna. Este personaje se llama Puck y es el que se la lleva bien con las hadas. Puck es el que hace la mayor cantidad de estragos en lo que después el mundo conocería como la obra de William Shakespeare, El sueño de una noche de verano. El que coge y hace los hechizos más raros y logra los amores más contrariados y pone a la reina de las hadas a enamorarse de un hombre horrible que le pone orejas de burro. El que hace todas las maldades de la noche de verano es Puck. Y está registrado desde los comienzos mismos de la formación de los pueblos que entraron a habitar Inglaterra. Entonces, Inglaterra está habitada por una gran cantidad de pueblos celtas y después vamos a ver de qué otras cantidades de civilizaciones, pero también está habitada por los pixies y por Puck. Y están en los espíritus del bosque, y están en la literatura, y están en las obras de Shakespeare, y están en todo el pensamiento mágico que todavía persiste en la isla. Entonces, está Puck con su travesura. Puck es de lo más travieso. Es el país de fantasía que se va armando en otro plano de Inglaterra. Tiene varios orígenes. Se habla de Albión. Albión era un gigante marino, un gigante que venía de lo profundo del Atlántico. Albión tenía una gran simpatía y cariño por el pueblo inglés porque los considera sus descendientes. Entonces ellos le rendían culto a Albión y Albión era un tipo muy chévere. Cuando van a llegar los romanos, más adelante, como esos acantilados de Dover son blancos, Albión es blanco, esos acantilados son blancos por la espuma que se estrella contra las olas, son acantilados escarpadísimos. Entonces, como esos acantilados son blancos, los romanos a esta gente la llamó Albión. Entonces, por el acantilado, y en realidad era el nombre del gigante. Por eso a Inglaterra se le conoce con el nombre de Albión. Se refieren a ella como Albión, ese es un nombre mítico. Entonces, en Albión también había una isla que desapareció. Era una isla que estaba situada en las proximidades del Océano Atlántico frente a las costas de Cornwallis. Y allí es donde se cuenta que reinaba el rey Arturo de Inglaterra en una época, después vamos a hablar de Arturo con propiedad muchas veces, que era una comunidad próspera, que disfrutaba de un clima perfecto. La idea del paraíso que tienen los ingleses, pues es un sitio donde nunca llueva, porque el clima que ellos tienen es pero maluco. Entonces, para ellos, un sitio donde nunca llueva y siempre haga sol, pues por supuesto es el paraíso. Entonces, aquí la gente vivía maravillosamente. En Lyonesse se llama, y los hombres y las mujeres eran altos y apuestos, y las mujeres tenían una belleza serena, y los castillos de los caballeros de Lyonesse eran elegantes y esplendorosos, y disimulaban las fortalezas internas. Incluso la gente sencilla vivía con mucha pulcritud y con abundancia. Había comercio y tráfico entre Inglaterra y Lyonesse, muchísimo.
y la isla se convirtió en el lugar favorito de reposo de las damas que estaban afligidas por penas de amor y de los caballeros que estaban cansados y fatigados de tantas aventuras. Entre los habitantes de Lyonesse había gente que practicaba la magia blanca, los hechizos, pero la magia negra era desconocida en la isla. A pesar de lo chéveres que eran los habitantes de Lyonesse, a pesar de su virtud y de su nobleza, un día la isla se hundió bajo las olas. Que se coincide esto, el hundimiento de Lyonesse coincide con la muerte de Arturo. A veces los pescadores de Cornualles, en la parte que sale al Atlántico, escuchan el doblado de las campanas bajo las aguas del Atlántico. Estaban lyoneses, está Avalon, que era el paraíso que ellos tenían. Avalon también tiene un clima bellísimo, porque es que esta gente de verdad está quejada por unos climas terriblemente malucos. Entonces, allá va llegando el pueblo celta, y el pueblo celta es el que tiene toda su historia. A ese pueblo se le dice Gali. Por eso los romanos a los que estaban en Francia los llamaron galos. A ese pueblo se le dice Keltoi, porque es un pueblo de valientes, héroe, que significa en griego. Los griegos nombraron mucha parte del mundo. Y los celtas, en castellano se les diría celtas. Son una cantidad de pueblos. Ellos llegan hacia el año más o menos 1500 antes de Cristo. Y van a tener una cantidad de tribus. Algunas de ellas van a pasar a Irlanda. Van a pasar por la isla a Irlanda. Y a la parte de arriba, al puro norte, que es Escocia. Entonces, allá van a tener esta cultura, y esta es una cultura increíblemente rica. Esta es una cultura del bosque, esta es una formación de pueblos que tienen sus dioses, que tienen todas sus historias, y ellos van a vivir un montón de tiempo allá hasta cuando lleguen los romanos, y los romanos van a entrar a invadir el mundo celta y van a modificar muchas cosas del mundo celta, otras se van a mantener intactas. Entonces, en el mundo celta va a haber toda esta magia. Ellos son criaturas del bosque. Entre los celtas es muy importante la tradición oral. Son pueblos que se cuentan historias, son grandes conversadores, contadores de historias. La tierra está formada por los gnomos y los duendes. Ya después llegarán las hadas. Este pueblo tiene sus dioses, es romántico y guerrero. Aman el amor y la guerra. Tienen encantamientos, plantas como el muérdago, como la verbena, que son plantas para inducir al amor, para producir cambios profundos en el corazón. La leyenda mágica de Merlín viene de los celtas. La historia del rey Arturo viene de los celtas y se sitúa en el momento en que los celtas van a tener que defenderse de las invasiones de otros pueblos. Ya la manera mágica como la historia se va a cristianizar, eso lo vamos a ver más adelante, pero la leyenda está apareciendo en tiempos de los celtas. Entre los celtas había un pueblo que se llamaban los bretones. O sea, los bretones son celtas. Entonces, Bretaña se va a llamar así por los celtas bretones. Entonces, estos pueblos van a tener toda una visión del mundo, toda una cosmogonía. Van a tener estas princesas, van a tener estas historias de cisnes y de encantamientos. Y luego, cuando llegue el cristianismo, que va a arraigar profundamente entre ellos, las historias se van a mezclar con el cristianismo y van a ser historias que empiezan desde la magia celta y terminan desde los símbolos de los pueblos cristianos. Ellos van a tener unas herencias y unas civilizaciones propias y van a tener toda su formación de dioses. Entonces, estos pueblos van a desarrollar una cultura muy importante. Esa cultura pues la comparte el resto de los europeos, la comparten los galos, la comparten los españoles en la parte de Cantabria y sobre todo en la parte de Galicia. En la parte de Galicia es donde se forman los celtas con los íberos, los celtíberos. Pero la gente que más va a quedar, completamente inmersa en esa cultura son los pueblos que van a quedar en Escocia y en Irlanda. Aquí hay una gran cantidad de pueblos que se van a encontrar, pero fundamentalmente ellos son los primeros, sus asentamientos son los más duraderos, son los que después van a preservar la cultura cristiana cuando viene todo el caos del Imperio Romano al final. Son los pueblos, que más persisten en la herencia de estos pueblos. Entonces, ellos subyacen a la formación de Inglaterra.
y son pueblos sumamente claves, tienen toda una estructura de los dioses. Ellos tenían la morada de los héroes, que era Avalon, que era esta tierra paradisíaca que significaba la isla de las manzanas, y en esa isla, en el centro, había un gran lago de aguas tranquilas que brillaban como el arco iris, eran preciosas. Entonces, un hombre muerto en combate se debe abrir paso a través de los bosques y llegar a las orillas tranquilas del lago. Ahí en el lago él cuelga la tela negra y hay una misteriosa mujer sentada en silencio en el temón. Esa es la dama del lago. Todo esto uno lo va a ver una y otra vez en las leyendas. La dama del lago, que era la que sacaba después la espada de Excalibur para entregársela a Arturo. Entonces ella está en los lagos en la tierra de Avalon y allí crecen árboles llenos de frutas. Y allí es donde los héroes encuentran su reposo en los céspedes, y hay bosques verdes y silenciosos y claros y cubiertos de flores, y los hombres ahí no han conocido ninguna otra paz como esa en ninguna parte de la tierra. Entonces allí están sus habitantes y está el mundo silencioso, porque es que ese es el mundo de los muertos, pero los muertos están en una paz impresionante. Y están allá metidos en esa preciosura donde hay una raza de mujeres hermosas que custodian la magia, que inspiran a la humanidad las virtudes de amabilidad de estos pueblos. En la espesura del bosque, allí hay una copa y ¿qué es lo que dicen ellos? Que al final del arco iris, allá al final del arco iris está una copa, un caldero lleno de oro. Entonces hay dos tierras, el paraíso, que es Avalon, que es la tierra la tierra, digamos, más hermosa y donde hay más paz, y el mundo de los muertos, el mundo de ultratumba, que es Anuaun, es un mundo también hermosísimo, también lleno de paz, pero allá lo que pasa es que usted va a contemplar las ollas de oro, y cuando se la quiere llevar vienen los muertos y se lo impiden. Entonces la olla de oro que está al final del arco iris la encuentran en las tierras de Anuaun. Allí hay árboles frondosos y hay una combinación de infierno y paraíso. Entonces no existen los terribles castigos que existen en otros infiernos, sino que el único sufrimiento es pasar la eternidad viendo los silenciosos muertos vagar por las regiones oscuras de Anuaun, que contemplan y contemplar eternamente los propios pecados. Entonces la gente que merece un destino mejor pasa a una eternidad que es una fiesta perpetua. Sí, y ahí hay fuentes de vino, y ahí es cuando comen del caldero mágico. En ese caldero mágico que existen los más sabrosos guisos, ahí los héroes que beben de ese caldero adquieren una fuerza inusitada, y adquieren juventud, y adquieren vigor, que es lo que le pasa. Todas estas historias están contadas en Asterix y Obelix, y la poción mágica con lo que los celtas son capaces de enfrentar a los más grandes guerreros está en ese caldero que está en las tierras de Anuaun. Asterix y Obelix son todo un recuento del mundo celta en la Galia. Entonces allá siempre a los invasores se les recibió con amabilidad, y de manera que se les quitaba el miedo y la angustia cuando empezaban las cacerías y las celebraciones, y ellos van a estar allá, pero entonces los invasores siempre tratan de robarse el caldero. Cuando se van a robar el caldero, inmediatamente las regiones de los muertos los rodean, y al rodearlos les impiden sacar el caldero. Así que toda la magia del caldero, que es capaz de darle a usted el vigor y la belleza y la felicidad, eso usted no se lo puede llevar, eso está en esas tierras. Entonces ellos tienen sus paraísos en Avalon, su tierra de los muertos en Anuaun, vienen del gigante de Albión, vienen con todas estas historias. Los galos y los celtas tienen, los galos son parte de los pueblos celtas. Todos estos pueblos tienen una gran cantidad, digamos, de particularidades que después van a ser muy llamativas cuando el mundo vaya a conocer buena parte de su significado. Entonces ellos tienen sus dioses, que es Dagda, que es un buen dios, que es el dios padre, que se describe con un pesado garrote y un caldero de la abundancia. Tiene sus hijos, que son Brigid, la diosa del fuego y de la poesía; Ogma, el dios de la literatura y de la fuerza; Don, el dios de los muertos; Angus, el dios del amor; Lir y su hijo Manan, que son los dioses del mar; Dietranch y su hija María, que son los dioses de la medicina. Tienen un dios herrero y unos dioses metalúrgicos, porque esos eran los pueblos que tenían el hierro. Los celtas derrotan a los pueblos del bronce porque esta gente tenía el hierro,
Y el hierro era mucho más fuerte en las lanzas y en la manufactura de las armas que el bronce. Entonces ellos derrotan a los pueblos del bronce que estaban por allá desde los tiempos inmemoriales de los fenicios y se van a sentar allá. Entonces eran dioses metalúrgicos, artesanos, eran guerreros polifacéticos y eran poderosos. Y para ellos el jabalí ocupa el puesto preferente para todo, porque el jabalí es el del valor y se consideraba que era un acto de valor enfrentarse a un jabalí y acorralarlo para la cacería, y era un ejemplo del comportamiento de un guerrero en la batalla, la manera como el jabalí reaccionaba ante la cacería. Entonces los guerreros arriesgaban su vida por cazarlo y pues cuando lo cazaban eso era una maravilla y hacían unos banquetes los más tremendos con toda la comunidad, esos banquetes que se ven en la última parte de todas las historias de Asterix y Obelix, que son con el fuego en el centro, el gran fuego sagrado, el bonfire, que es el fuego de los pueblos celtas. Entonces, toda esta gente va creando este mundo, el mundo del encantamiento, el mundo de la verbena, el mundo de todos estos símbolos del jabalí, de los dioses celtas. Esta gente va a estar allá durante mucho tiempo y va a tener muchas leyendas, muchísimas leyendas que las vamos a contar a medida que se vayan mezclando con el mundo de los cristianos, que va llegando allá también después. Entonces, estos pueblos van a estar allá metidos en su propia magia, dueños del bosque, criaturas del romanticismo y de la guerra, gigantescos como son con esos pelos, o tienen los pelos absolutamente rubios, o tienen los pelos negros azabaches y las pieles blancas y los ojos azules. Entonces, son unas razas hermosísimas y grandísimas que están allá, que crearon el primer mundo en las tierras de Albión. Ellos son los primeros, son los bretones, son los britanos, son los celtas. Después se les va a acabar la dicha. Ellos solamente temen una cosa, que el cielo se derrumbe sobre sus cabezas. Y eso efectivamente les va a suceder cuando después lleguen los romanos. Eso es lo que vamos a ver después de la pausa. El mundo celta está compuesto por los personajes de los duendes, y los duendes son los que tienen estos trajes verdes, que son los que se acomodan y se camuflan bajo los prados, y son los que tienen la responsabilidad de guardar las tierras, guardar el florecimiento de las tierras para cuando para cuando pase el invierno y reverdezca la primavera. Ellos están en posesión de todos los bosques. Con la llegada de los romanos van a llegar las hadas. Y las hadas, en un principio se van a entender bien con ellos, pero luego las hadas van a entrar en guerra con los duendes y se van a tener que alejar de los 4 condados donde los duendes son más poderosos. Y las hadas van a traer, ellas son de origen italiano, llegan a este mundo, llegan al mundo celta, por la venida de los romanos. Ellas se les conoce como las Fatae, y los siguieron a las legiones romanas hasta el territorio celta, donde van a llegar en tiempos de Julio César y donde se van a sentar en tiempos de Claudio. Entonces, pero ellas vienen con las legiones romanas. Ahorita cuando lleguen las legiones vamos a ver cómo es de terrible, pero con ellos llegan las hadas. Entonces, ellas vienen huyendo de Grecia, se iban a sentar en Grecia, pero en Grecia se las montaron las ninfas. Entonces ellas no pudieron asentarse en Grecia, sino que se fueron hacia las puras islas del norte y encontraron en un principio la guerra con los duendes en los condados de Cornwall, de Devon y de Somerset, y allá no se pueden meter. En los otros lugares donde se pueden meter las hadas, ellas tienen una función fundamental, y es que en el momento en que van a hacer un bebé, ellas llegan a la casa del bebé que van a hacer, y allá dan sus dotes. Entonces al bebé lo proveen de un hermoso carácter, de una gran belleza. Esa es la historia de la Bella Durmiente, precisamente cuando llegan las hadas a dar sus dones. Si la gente la recibe como mal o como con antipatía, ellas se pueden ofender y pueden o vengarse en el niño con una cosa como la rueca, por ejemplo, esta que se iba a picar cuando tuviera 15 años, pero generalmente se vengan en los adultos y los vuelven calvos, por ejemplo, o así les hacen maldades.
pero fundamentalmente ellas vienen en el momento en que nacen los bebés para dar sus dones. De eso se trata el mundo de las hadas. Ellas tienen una característica innata de la raza de las hadas. A ellas se les dice el pequeño pueblo, la gente noble, la gente buena, porque ellas son buenas. Entonces, ellas tienen una característica y es el glamour. El glamour es la magia de las hadas. Entonces eso se manifiesta en un montón de niveles. Es una cualidad que les permite vivir en el mismo mundo de los mortales, pero no ser vistas por ellos. Entonces están común y corriente en Inglaterra, solo que rara vez se les ve. Entonces ellas permanecen invisibles a no ser que decidan dejarse ver. Entonces cuando se dejan ver, el glamour ejerce una radiación y una atracción inmediata, irresistible sobre los mortales de cualquier sexo y edad. Tan irresistible que obedecer a una hada se convierte en una satisfacción profunda. Entonces las hadas pueden hacer lo que quiera con usted porque el glamour es el que produce el deseo más profundo y más irracional de obediencia. Entonces el glamour se detecta con la expresión, mire, cuando una persona está digamos, bajo el influjo del glamour de las hadas, tiene una mirada perdida, una expresión así como estrábica y una sonrisa de tonta complacencia. Eso es que, mejor dicho, se le apareció una hada y así quedó. Eso los dejan como embobados. Entonces, porque ellas tienen el glamour. Ese es el poder que ellas tienen en diversos grados y ese poder ellas lo usan, como es tan grande, ellas afortunadamente son muy responsables en la manera como usan el poder del glamour porque saben que es una cosa muy fuerte. Con ellas vienen los leprechauns, que son los zapateros que hacen los zapatos de las hadas. Entonces ellos vienen, normalmente ellos tienen un solo zapato, que es el que están generalmente remendando y haciendo. Ellos hibernan bajo la tierra durante el invierno y aparecen en verano. Entonces es cuando uno escucha el martillar de los zapatos en los páramos y en las praderas, y que son los leprechauns haciendo los zapatos de las hadas. Entonces, a eso sí se les puede ver, los humanos los pueden ver. Y entonces siempre dicen que son hombrecillos joviales, vestidos de verde también, con un gorro verde y un delantal de cuero, y zapatos con hebillas. Entonces ellos son los que vienen a hacerle los zapatitos a las hadas. Todas estas cosas van a estar recreadas una y otra vez en toda la literatura y en las leyendas. Entonces, bueno, ya llegando las hadas, ahora sí vienen las legiones romanas. Las legiones romanas van a llegar a la tierra de los bretones, a la tierra celta, primero que todo en tiempos de Julio César. Julio César va a llegar, digamos, para establecer como una presencia militar de las legiones romanas. Y ahí va a ser, digamos, la primera aparición de los ejércitos romanos en las islas de Bretaña. Pero después, el que las va a asentar ya de manera definitiva, ya como un asentamiento y no como una presencia militar, el que las va a asentar es Claudio, el de Claudio. Entonces, los romanos, todos los pueblos que han sido imperio, tienden a creer que son el centro del mundo y que ellos reinterpretan su historia como ellos quieran. Eso pasa desde Hollywood hasta Roma. Entonces resulta que ellos, para asentarse en las tierras británicas, modifican las leyendas como si ellos se hubieran inventado el mundo. Esa tentación existe en el cine mucho. Entonces, ellos dijeron que mentiras, que no era el antiguo pueblo celta, sino que el nieto de Eneas huye de Troya para fundar Roma. Entonces, que el nieto de Eneas, Brutus, en la huida había llegado hasta las Islas Británicas y que en las Islas Británicas había fundado una ciudad que se llamaba Nueva Troya. A esa Nueva Troya, a manera de fortín, los romanos bautizarían Londinium, que es como se va a llamar London. Entonces ellos piensan que vienen de Eneas y reemplazan la mitología celta con la mitología, por lo menos en las partes donde ellos tuvieron asentamientos, y la reemplazan con la mitología de que ellos vienen de Eneas y que es la Nueva Troya, y que es a través de Brutus, el bisnieto de Eneas, que la presencia romana estuvo desde siempre en la isla. Es decir, ellos los quieren convencer que los romanos no son invasores, venidos por las legiones que se están expandiendo por toda Europa, sino que ellos estaban desde allá, desde los tiempos de Brutus, el bisnieto de Eneas, que había fundado Nueva Troya. Entonces están allá
Y hay otra particularidad en la historia que es increíble. Resulta que los pueblos que se consideran a sí mismos civilizados van y hacen una muralla que los separe de los bárbaros. Los muros que separan a los pueblos que se consideran civilizados de los que ellos consideran que no son civilizados son de tiempos inmemoriales. Entonces ellos van a hacer una muralla en la parte más estrecha de las islas y esa muralla la van a llamar la muralla de Adriano. De ahí para el norte es, mejor dicho, los bárbaros, y de ahí para el sur es el límite del Imperio Romano en las Islas Británicas. Este tipo de murallas se han hecho en Berlín, se han hecho en México, se han hecho en China, se hacen en Corea, se quieren hacer en el Medio Oriente. Todo el mundo quiere hacer murallas que separen lo que ellos consideran la gente bien de los bárbaros, y esa categoría cambia dependiendo de quién sea el imperio y quién quede a las orillas del imperio. Esos muros generalmente son franqueados. Ningún muro ha detenido jamás el transmigrar de los pueblos, y nunca la gente bien ha logrado salvarse de nadie a través de los muros, pero vuelven y los hacen. Entonces, la muralla de Adriano se hizo para ponerle límite al asentamiento romano en las Islas Británicas. De ahí para arriba, el pueblo que va a quedar al otro lado de la muralla de Adriano, que son los celtas que están arriba, los escotos, que son los que van a formar Escocia, se llama así por ellos, y los otros pueblos que están en Irlanda. Entonces, esa parte, la que queda al norte de la muralla de Adriano, que es bien arriba en las Islas Británicas, se va a mantener intacta, pura, porque no va a tener contacto mucho con los romanos, precisamente por la muralla. Entonces, en esa parte, la cultura celta se va a hacer mucho más fuerte, mucho más consolidada y mucho más arraigada que en la parte que queda al sur de la muralla, donde la influencia romana va a ser grandísima. Entonces, por eso es que los irlandeses son tan celtas, y por eso es que los escoceses y los galeses son tan celtas, porque como quedan al norte de la muralla, van a quedar preservando su cultura durante mucho tiempo. El resto va a estar bajo la dominación de los romanos. Los romanos son los que van a escribir sobre los celtas. Porque los celtas no tenían tradición escrita. Entonces lo que conocimos durante mucho tiempo, lo conocimos por las fuentes de los romanos. Ahora hemos recuperado cantidades de las leyendas a través de las tradiciones orales de los pueblos celtas. Entonces los celtas tenían una religión que era la religión druídica. Entonces, la religión de los druidas, que eran los sacerdotes, a través de los cuales se manifestaban los poderes mágicos del bosque, y que eran los que ejercían las pociones mágicas, los encantamientos, y conocían los secretos del muérdago y la verbena, y entre ellos había una figura importantísima que era el bardo, el contador de historias, el poeta, que era fundamental. Ser el contador de historias entre el pueblo celta era ocupar uno de los lugares más importantes de toda la sociedad. Entonces, cuando desde Julio César en adelante van a tratar de destruir la religión de los druidas para imponer la cultura romana, entonces, por esa pugna que va a haber entre los celtas y los romanos gustan de los celtas gustan de llevarle la contraria a los romanos. Lo que a los romanos les choque, a ellos les parece chévere, y lo que a los romanos les guste, a ellos no les gusta, porque son un pueblo invadido que siempre va a entrar en pugna. Entonces, de esa manera, se habla de la leyenda de José de Arimatea. Se dice que José de Arimatea fue el que bajó a Cristo del sepulcro después de la crucifixión, el que bajó a Cristo de la cruz y lo llevó a su propia tumba, le cedió su propia tumba para que él pudiera yacer ahí. Por este acto de amor y de hermandad y de solidaridad con Jesús, José de Arimatea fue condenado a 42 años de prisión por los romanos. Entonces José de Arimatea dicen que sobrevivió a los 42 años por el Santo Grial, y el Santo Grial era la copa en la que Jesús bebió en la última cena. Entonces José de Arimatea es el que tiene Santo Grial, y el Santo Grial es el que va a estar en todas las leyendas, es el que va a salvar a Arturo de la ruina de Camelot, es el que va a buscar Percival, el caballero casto, todo eso que va a estar en la leyenda del Santo Grial. Entonces dicen que José de Arimatea llegó con el Santo Grial y con la lanza que uno de los soldados utilizó para apoyar a Cristo, que con eso llegó él a las Islas Británicas.
Esa lanza después la va a utilizar San George para matar al dragón y salvar a la princesa. Eso es importantísimo. Entonces resulta que José de Arimatea llega a las Islas Británicas y las Islas Británicas se cristianizan primero por José de Arimatea. Más adelante, después de José de Arimatea, va a llegar, ahora en este momento cuando llega el cristianismo de José de Arimatea, que es un cristianismo muy, muy antiguo, los romanos estaban en contra del mundo cristiano. Era la época de las persecuciones. Entonces, como a los romanos no les gustaba el cristianismo en la primera época, entonces los celtas se vuelven cristianos para llevarles la contraria. Entonces ellos hablan de un primer cristianismo que es el de José de Arimatea. Después van a venir otras oleadas y después va a venir San Patricio, que es el que va a cristianizar Irlanda y es el que va a dejar el cristianismo más arraigado, o sea que el cristianismo entre los pueblos celtas es de un origen muy antiguo y muy arraigado, y el cristianismo ya después en tiempos de San Patricio va a ser un sincretismo perfecto con el mundo mágico de los celtas, y por eso es que las leyendas celtas empiezan en los bosques mágicos y terminan con el Santo Grial o con los sacerdotes o con los monjes. El tipo de cristianismo que va a haber allá no es un cristianismo centralizado, porque no es romano, es un cristianismo de abadías y de monjes, que son los que van a preservar la cultura. Cuando se despelote el mundo romano, los que van a quedar son los cristianos que llegaron primero desde José de Arimatea y luego desde San Patricio. Entonces los romanos van a durar 400 años. Además los romanos tienen un estigma con los celtas porque cuando los celtas estaban expandiendo por toda la Europa central y por toda la Europa mediterránea, saquearon a Roma. Por allá, en tiempos muy remotos, digamos, Roma todavía era un peladero cuando la saquearon, pero los romanos no van a olvidar eso y van a hacérselo sentir a los celtas cuando los invadan en las islas de Bretaña. Entonces allá van a estar los romanos durante 400 años y después de una influencia muy grande, por eso todavía hay cantidades de baños romanos en Inglaterra, que usted dice, bueno, ¿y esto qué hace aquí? Termales y todo eso fueron construidos por los romanos desde la época en que ellos estaban allá y desde la época de la muralla de Adriano. Después hicieron otra muralla que se llamaba la de Antonino más arriba, pero esa nunca resultó. Finalmente era la de Adriano la que determinaba hasta dónde llegaba la tierra romana y dónde empezaba el dominio celta ya total. Cuando los romanos se van, después de 400 años, los celtas quedan completamente indefensos de las, digamos, en el momento en que se van los romanos, los celtas de arriba, los que estaban más allá de la muralla de Adriano, bajan a atacar a los celtas que estuvieron conviviendo 400 años con los romanos. Entonces, esos celtas que estuvieron conviviendo 400 años con los romanos no se pueden defender y van a quedar completamente indefensos, y en las luchas entre las dos fracciones celtas, los que quedan al norte de la muralla de Adriano y los que quedan al sur, que fueron los de la influencia romana, primero una parte de ellos se va a ir a Francia. Y como son bretones, van a fundar una Bretaña en Francia, por eso hay una Bretaña en Francia, para distinguir los bretones que hay en Francia de los bretones que hay en Inglaterra. A los bretones de Francia les decíamos la pequeña Bretaña, y a los bretones de las islas grandes de Inglaterra del norte los vamos a llamar la Gran Bretaña. Por eso se llama así, la Gran Bretaña, por los bretones, por la comunidad de bretones que emigró después de que el Imperio Romano se fue, y por la comunidad que queda de donde ellos vienen originalmente, entonces de donde ellos estaban desde hacía tanto tiempo. Entonces por eso es que a ese país se le dice la Gran Bretaña. Entonces cuando estaban en las peleas entre los celtas más allá de la muralla de Adriano con los celtas de la influencia romana, los celtas de la influencia romana le pidieron ayuda a un par de pueblos germanos que estaban cerca de ellos. El viejo truco de pedirle la ayuda a un malo, a un tipo mucho más poderoso que usted contra su enemigo, que normalmente resulta en que el tipo malo acaba con el enemigo y con usted de paso. Esas mediaciones eran más peligrosas. Entonces fueron y se trajeron unos hermanos que eran, esos eran malísimos. Esos hermanos que se trajeron eran anglos y sajones. Entonces esos anglos y sajones, que eran germanos, van a derrotar a los celtas de arriba, pero también van a derrotar a sus propios aliados y van a atacar a sus propios aliados y van a asentarse definitivamente en las islas. Entonces, allá en las islas van a tener estas batallas tenaces.
Y después de que se asienten en las islas, de una manera total, se va a producir una amalgama. Ahí se produce una amalgama entre los anglos, los sajones y los celtas que quedaban al sur de la muralla de Adriano. Tan amalgamados van a quedar después de las batallas y todo eso, que esa tierra se va a conocer como la tierra de los anglos, sí, como Angloland, y después le van a decir England. England es Inglaterra, la tierra de los anglos. Entonces los anglos son montadorcísimos porque llegaron de últimas y la montaron de que esa tierra era de ellos desde siempre, lo mismo que intentaron hacer los romanos con la Nueva Troya. Pero los anglos llegaron para quedarse. Y entre los anglos, los sajones, los celtas y más adelante la llegada de otros pueblos se va a formar lo que es la nación inglesa. Ellos son una capa de pueblos. Normalmente toda nación es una capa de pueblos. Las naciones son pueblos y pueblos y pueblos que se mezclan hasta formar un componente nuevo que se llama una nación. Entonces los ingleses son eso. Los ingleses son anglos, son sajones, son celtas, son pixos, son jutos que también llegan allá de Jutlandia. Sí, más adelante. Después llegarán las dinastías danesas, van a ser invadidos más adelante por los daneses, que son vikingos, que son de los daneses es que vendrá el príncipe Hamlet, el príncipe de Dinamarca. Pero por ahora estamos formándolos con los germanos. Entonces los germanos van a tener una presencia importante allá y por eso esa tierra se va a llamar la tierra de los anglos. Entonces es Bretaña, es Gran Bretaña por los bretones que habían huido a Francia. Es Inglaterra porque es la tierra de los anglos, Angloland, Inglaterra. Entonces se va formando, una vez que esto se consolide, después de la llegada más adelante de lo que van a hacer los vikingos, una vez que estas islas se consoliden, no las va a volver a invadir nadie. Y se van a volver indomables y no se las va a montar nadie, pero ellos sí se la van a montar al resto del mundo. Entonces, después de todas estas oleadas, ellos ya de ahí en adelante no los van a volver a invadir. Y su condición de isla los va a proteger de los avatares en que Europa se va a sumergir. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano se despelota y se hace pedazos, ellos siguen frescos porque ellos no están metidos en el corazón de un imperio que se desintegra. Por eso es que los monjes del Imperio Romano se fueron a esas islas, se metieron en las abadías de Irlanda y lograron preservar toda la cultura del mundo antiguo, que en el resto del continente se perdió, salvo en Oriente, pero en el continente occidental, en la parte occidental de Europa, eso se perdió en medio de los incendios y de los saqueos y todo lo que pasó cuando se desintegró Roma. Ellos siguen frescos allá arriba. Entonces ellos tenían sus líos con los sajones y con los anglos. Entonces la leyenda del rey Arturo la sitúan los celtas, es una leyenda celta. Es una leyenda bretona que habla de un hombre que unificó la tierra a través de la fórmula de una espada, un rey, una tierra. Excalibur, la espada que Arturo debería sacar de la tierra. Arturo era hijo del rey Uther y de la reina Igraine. Entonces, esto es un encantamiento. Uther se enamora de Igraine como loco y le pide a Merlín que lo transforme en la figura del rey de Cornuel, que era el esposo de Igraine, para que pueda pasar con ella una noche. Esa noche que él puede pasar con ella, él va a tener un hijo, y ese hijo va a ser Arturo. Entonces Merlín le dice, yo lo transformo en la figura del rey de Cornuel para que pueda poseer a Igraine, pero el hijo que tengan es mío. Entonces, cuando Arturo nace, el mago Merlín va por Arturo. En ese momento Igraine tenía una niña que presenció todo y que quedó muy resentida por la situación y se va a volver una bruja malísima. La niña es Morgana. Entonces, Merlín va por Arturo y en el momento en que Uther poseyó a Igraine, Uther, después de poseerla, llevado por la lujuria y por la locura, sale después corriendo y cuando él se va en la madrugada traen el cadáver del rey de Cornuel, del esposo de Igraine. Igraine no entiende nada de lo que pasó. En ese momento Uther huye, enloquecido, y en la huida mete la espada en la piedra. Entonces es cuando dicen, aquel que saque la espada de la piedra será el rey de Inglaterra. Entonces Merlín sabe que el que va a poder sacar la espada de la piedra es Arturo. Entonces cuando Arturo es un escudero, es un chico del bosque, criado con todos los secretos de la magia por Merlín. El día que todos los caballeros de los más nobles reinos de Inglaterra vienen a sacar la espada de la piedra, el único que la puede sacar es Arturo. Y todo el mundo queda aterrado,
porque Arturo era un escudero, pues era un chiquito ahí. Entonces, la leyenda, eso lo va a volver rey. Y él, para afirmar la paz entre todos los pueblos que han venido guerreando durante siglos, hace una mesa redonda con los caballeros de la mesa redonda. Una mesa redonda no es cuadrada porque no tiene cabecera, porque todos son iguales, porque todos están unidos por el honor de los caballeros. Entonces, esta es la parte guerrera de la leyenda. La parte romántica de la leyenda la contamos después, porque ahí viene el corazón roto de Guinevere y el valor y la lealtad de Lancelot y todas esas cosas que van a pasar en el reino de Camelot. Pero la parte guerrera de la leyenda, Arturo es un unificador. Es el primer rey que unifica a todos estos pueblos. Entonces la leyenda es celta, la leyenda es bretona y dataría por ahí del siglo VI. Pero después, cuando viene la época de los sajones peleando contra los normandos, porque después vienen los normandos que son los vikingos, entonces los sajones se apropian de la leyenda y dicen que Arturo era sajón y que peleaba contra los normandos. Arturo es celta y está peleando por unificar las tierras. En medio de todas esas guerras, él logra la gran victoria en la batalla y logra unificarla. Entonces, la leyenda se la disputan, otros pueblos se la van a apropiar, pero el tipo es celta. La leyenda es celta, él es bretón, y él es el que unifica la primera parte de Inglaterra alrededor de la mesa redonda. Entonces, y alrededor de los grandes guerreros. Entonces, después le van a pasar todas las cosas y va a crear el reino maravilloso de Camelot con la princesa Guinevere. Se dice que Arturo está enterrado en Avalon, que es precisamente allá donde se encontraron unos esqueletos gigantescos que pertenecían a él y a su reina Ginebra. Ellos después van a verse heridos por el amor, que es el impredecible, aquel con quien nadie puede contar. Entonces hay una parte histórica. Después esta leyenda se va a hacer mucho más popular en tiempos ya cristianos, porque en tiempos cristianos Arturo, para resarcir después todo lo que va a pasar, va a necesitar el Santo Grial. Entonces Arturo queda con los caballeros de la mesa redonda. Después de eso él encuentra el caballero más noble de todos, y el caballero más noble de todos, el único que lo derrota, porque es que Arturo era invencible y eso lo aburre. El tipo salía y todo lo ganaba. Entonces, ¿qué? Entonces un día se encuentra con un guerrero que es muy serio, y ese guerrero se la gana, y es Lancelot. Entonces él pone a la espada, invoca los poderes mágicos de Excalibur para poder vencer a su enemigo. Eso es trampa. Él tenía que vencerlo por su propio valor. La espada se parte. Entonces él reconoce la falta tan terrible que ha cometido y pide un perdón muy sincero y le dice al caballero Lancelot: usted me ganó en buena fe. Entonces yo no tengo derecho a haber utilizado la magia de la espada cuando usted en realidad me ganó por el coraje, su valor y su destreza como caballero. Entonces en ese momento la dama del lago, la que veíamos en Avalon, le entrega la espada de Excalibur intacta, diciéndole que como ha aprendido de su lección, entonces se le da una nueva oportunidad para que sea un rey sabio. Entonces en ese momento él saca la espada y se sella la amistad entre Arturo y Lancelot. En el momento en que Lancelot llega al castillo de Camelot y su mirada se encuentra con la mirada de Ginebra, Guinevere, la reina de Arturo, saben que, mejor dicho, ahí no hay nada que hacer. Ella, que es una mujer que ha crecido en los bosques, a ella se le habla en medio de la felicidad, de la dulzura, de la virtud, de la sencillez, de la maravilla que ella tiene. A ella se le habla de una maldición. Ella sabe que su vida va a quedar destrozada por una maldición que va a llegar en algún momento de la vida, pero ella no sabe cuál es. A ella se le llama la dama de Shalott, the Lady of Shalott. Ella sabe que una maldición le va a atravesar la vida, pero ella no sabe cuál es. Solo sabe que está sentenciada en algún momento y que toda su felicidad es pasajera. En el momento en que mira a los ojos a Lancelot y cuando se siente atravesada por la mirada de él, ahí comprende que llegó la maldición y que la maldición tiene la forma de ese caballero, Lancelot, que acaba de llegar victorioso sellando una amistad eterna con Arturo. Entonces ella inmediatamente trata de rehuir eso. Y Lancelot también, pero el amor es más fuerte, el amor siempre es más fuerte, ese se la gana a todos, nadie es más fuerte que el amor. Entonces ellos, a pesar de huirse, pues tanto que Lancelot no vuelve a la mesa redonda, porque no es capaz de soportar la presencia de Guinevere, porque se muere, no puede ver a Ginebra, le da como ataque.
Entonces los caballeros empiezan a sospechar de por qué Lancelot no ha vuelto a la mesa redonda, y uno de ellos se atreve a decir que no volvió porque él está enamorado de la reina Guinevere. Entonces inmediatamente una palabra de esas invitaba a un duelo. Entonces había que defender el honor de la reina, eso no lo podía defender Arturo porque era el rey de todo. Entonces en ese momento aparece un caballero que era el único caballero casto, porque los demás eran bastante sinvergüenzas, imagínense, con todos esos dones. Había uno que era el único caballero casto, que era Percival. Entonces Percival dice: yo defenderé el honor de la reina. Y él es el que va a defender el honor de la reina. Entonces después, al final, ellos no pueden impedirlo y se van a quedar juntos. Y el día que los dos amanecen desnudos sobre la hierba después de haber pasado la noche de amor que tanto rehuyeron, la espada de Excalibur está metida entre los dos. Si el rey y la tierra se desunen, la tragedia viene sobre el pueblo inglés. Porque es que el cuento de Arturo es que Arturo produjo 30 años de paz después de que selló la alianza de la mesa redonda. Y ellos no habían conocido tanto tiempo de paz desde el momento en que se fueron los romanos. Entonces resulta que en ese momento, cuando están en esa situación, entienden que la embarraron, que la tragedia se cierne sobre ellos, huyen despavoridos, la tierra de Camelot cae en desgracia, Merlín ya no lo puede ayudar, Morgana le ha robado la magia, y toda la sabiduría de Arturo está en tratar de recuperar el reino perdido de Camelot. La traición ha logrado separar a Arturo de su pueblo y ha logrado separarlo de Ginebra y de Lancelot. Entonces lo único que puede recuperar la magia perdida, digamos, la lealtad rota del reino de Camelot, es la búsqueda del Santo Grial. Entonces Percival, el caballero casto que estaba dispuesto a defender el honor de la reina, se va por los confines de Bretaña a buscar el Santo Grial que allá dejó José de Arimatea después de que llegó tras los 42 años de prisión que había pagado por haber ayudado a Jesús en el sepulcro. Y el Santo Grial es el que le va a devolver a Arturo la unidad del reino de Camelot. Entonces se va tejiendo la leyenda. Después esto se lo van a apropiar otros pueblos, pero esta es la leyenda y el Grial está entrando y se está formando un pueblo que a través de la diversidad va después a dar unas demostraciones de existencia heroica. De ahí en adelante nadie se va a meter con ellos. De ahí en adelante ellos van a tener una unidad muy grande. Solamente van a pasar los daneses, pero después de la pasada de los daneses quedará conformada esta nación. La pasada de daneses separar a Arturo de su pueblo y ha logrado separarlo de Ginebra y de Lancelot. Entonces lo único que puede recuperar la magia perdida, digamos, la lealtad rota del reino de Camelot es la búsqueda del Santo Grial. Entonces, caballeros, por Saint Michael y por Saint George, de rodillas ante el rey, todo esto es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el momento en que surge de la profundidad del Atlántico el gigante de Albión, desde el momento en que van llegando los pixies y luego se encuentran con las hadas y el influjo del glamour de las hadas y las legiones de los romanos y la magnificencia de la cultura, la magia y el romanticismo celta en la narración de Ana Uribe y en la asistencia técnica Mario Alcalá. Y para ustedes, feliz domingo.